Continuamos hablando sobre el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. El propósito principal es recibir poder espiritual para ser testigos de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8 dice la palabra de Dios que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan el Bautista ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las alternativas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repetimos el versículo, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando de la llenura, la primera llenura y el bautismo en Espíritu Santo, porque en San Juan, en un poquito tiempo atrás, él había soplado, les había entregado el Espíritu Santo y ellos ya eran salvos, habían visto a Cristo resucitado, eran convertidos, tenían el Espíritu Santo, pero le faltaba recibir el poder de Dios, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vemos que los discípulos tuvieron que esperar para ser bautizados con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio de predicación, y ya que el ministerio a que los enviaba el Señor era un ministerio sobrenatural, y entonces el ministerio sobrenatural requiere poder sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investidos con el poder del Espíritu Santo en el río Jordán, luego de ser bautizado en agua. Entonces, en San Lucas capítulo 4, versículo 1, versículos 14, 18 y 19, habla que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, pero después que pasó por el desierto y estuvo 40 días ayunando y siendo tentado por el diablo. ¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? El libro de los Hechos y la experiencia de la Iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En forma personal y directa, uno lo puede recibir pidiéndolo. El Señor dice que pidamos recibir el Espíritu Santo y Él lo va a dar, y por medio de la oración, acompañada o no de imposición de manos. Entonces, la condición necesaria, primera, o sea, el prerequisito, es haber recibido a Jesús como Salvador personal y como Señor. Leemos en Hechos 2:38 que la predicación era: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es una cuestión de fe. Recordemos los siguientes hechos de la palabra de Dios. En Hechos 2, 1 al 4, el Espíritu Santo ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo. Entonces solo nos corresponde a nosotros recibirlo por la fe y apropiarnos de la promesa de Dios. Y Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere darlo, no solamente quiere darlo, sino que ordena que lo recibamos. Dice: no salgan a predicar sino con el poder del Espíritu Santo. Y dice: porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, eso es el requisito para que ya nosotros hemos visto que ha sido derramado en Pentecostés,
el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, y ya solamente queda para una persona que no entiende nada o que no sabe nada o que está escuchando por primera vez. Primero debe convertirse, debe recibir a Cristo en su corazón, dice Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús va a entrar y el Espíritu Santo va a entrar cuando una persona se arrepiente, cree que Cristo murió en nuestro lugar pagando nuestros pecados y recibimos el regalo de la salvación y recibimos el Espíritu Santo como seña, como señal de la herencia eterna que vamos a tener. Hechos 2:38 y 39, toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu. La promesa del Padre es para todo creyente. El Espíritu Santo es una persona y se la recibe de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. En Hechos 5:32 es necesario una disposición de renuncia al pecado y de obediencia a Dios. No significa que uno haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea perfecto, sino que tenga el deseo y la disposición de recibirlo. Es decirle a Dios, Padre, yo soy tu propiedad, me has comprado con la sangre de Cristo, reconozco que eres mi dueño absoluto y haz lo que quieras de mí y lléname con tu Espíritu Santo. Eso es una oración que se puede hacer para que la persona sea llena del Espíritu Santo. Y esto es decisivo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. También algún aspecto de la vida sin rendir es lo que nos impide a muchos esta bendición. Debemos de rendir todo aquello que es pecado en nuestra vida, renunciar a ello y el canal debe ser limpio, debe ser santo para que fluya el aceite del Espíritu Santo bien y no encontrar impurezas en nuestra vida. El Señor ve nuestro corazón y si encuentra sinceridad en él, nos bautizará con su Espíritu. El poder del Espíritu Santo entonces será un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. Juan 7:37-39, notamos la condición, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tener sed es desear intensamente, es no estar conforme con su situación actual, es desear el bautismo en el Espíritu Santo como una necesidad absoluta. Si usted siente este deseo y necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición de recibir el bautismo del Espíritu Santo está muy cerca de usted. En Lucas 11:13 Jesús es muy explícito, si pedimos, recibiremos. Él está diciendo que pidamos recibir el Espíritu Santo y dice, piden y recibirán. Entonces, si pedimos que nos bautice con el Espíritu Santo, Él lo hará. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una orden de que pidamos y Él nos quiere dar el poder de Dios para que actuemos con señales, prodigios y milagros. Entonces, no importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibimos si creemos. También dice la Biblia, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hay pruebas del bautismo con el Espíritu Santo y hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Una es el hablar en otras lenguas. En Hechos 2:4 habla que los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. En
Hechos 19:6, San Pablo impuso las manos sobre los creyentes de Éfeso y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y magnificaron a Dios. En 1 Corintios 14:2 habla el apóstol Pablo que él habla en lenguas más que todos los corintios. Y estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y oración a Dios. Y aunque no las entendamos, las lenguas nos edifican espiritualmente. Pueden manifestarse en el momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo o después. No son producto de nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino de una experiencia esencialmente espiritual. Otra prueba de recibir el bautismo del Espíritu Santo es una relación con Cristo y una vida de alabanza y adoración mucho más profunda. El Espíritu Santo es quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y lo relaciona con Dios. Y al ser llenado por el Espíritu Santo, esa revelación y glorificación es mucho más profunda e intensa. Entonces, una mayor comprensión de la palabra de Dios viene. Mientras más llenos del Espíritu de Dios, mejor podemos discernir las cosas que son de Dios, y el Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra en forma más clara. Viene deseo de santidad, los frutos del Espíritu se manifiestan también en nosotros. Y también la manifestación de los dones del Espíritu, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, son 9 dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios da para cumplir de manera más eficaz con el mandato de ser testigos de Cristo. Los dones se deben cultivar y desarrollar junto al fruto del Espíritu, es decir, con el desarrollo de un carácter santo. Vamos a estar estudiando los dones en otro programa, don por don del Espíritu Santo, pero ahora vamos a un corte y continuamos con este programa.